Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Nuevamente nos encontramos para la segunda entrega de este interesante libro de los jueces. Ya vimos algunas cosas que me imagino que quienes nos han escuchado o han tenido la amabilidad de tenerse 20 minutos y escuchar este estudio bíblico. La idea es, sumergirnos en la historia hebrea, y particularmente este libro que presenta un episodio um, con algunas características muy particulares históricamente hablando y que de seguro también podemos aplicar a nuestra vida como creyentes. La primera sesión establecimos que el juez era entonces un líder carismático, erigido por Dios, elegido por Él, sobre quien reposaba el Espíritu del Señor y le daba poder para hacer frente a una determinada situación. No era un rey, ¿cierto? No fundaba una dinastía en una familia real. El juez era una persona, hombre o mujer, porque tenemos el caso de Débora, que también lo fue, y eso aumenta el conteo final de cuántos jueces juzgaron Israel en este periodo. Y este líder carismático, ¿verdad? Dotado del Espíritu del Señor, era quien expulsaba a los opresores eventuales que venían y que tenían la misión, sin lugar a dudas, de disciplinar al pueblo de Israel y también dar reposo a la tierra que Dios les había entregado. ¿Cuál es el gran error? El gran error en este proceso de asentamiento de Israel en Canaán fue que no tuvieron la capacidad ni la inteligencia ni generar estrategias militares para expulsar a los pueblos cananeos y finalmente terminaron formando alianzas con ellos, alianzas que resultaron perjudiciales porque se dejaron influenciar por estos pueblos y cayeron en prácticas idolátricas, impúdicas, no solo indecentes, sino también ofensivas a este pueblo con el cual Dios había establecido un pacto de fidelidad. El libro fue escrito aproximadamente entre el siglo, el año 1060 al año 1020 a.C. Recuerden ustedes que la cronología siempre es no es una verdad absoluta, por lo tanto son estimaciones que se hacen, por lo tanto es necesario también que nosotros miremos estas cronologías y estas definiciones de acuerdo a fechas en términos cronológicos con la mayor prudencia posible. Todos estos hechos entonces se suscitan posterior a la muerte de Josué, ocurría más o menos, se estima, en el año 1389 a.C., hasta la coronación de Saúl como el primer rey de Israel, el año 1050, y transcurren aproximadamente 350 o 400 años. Y la primera parte de este estudio vimos que había algunas cuestiones que teníamos que considerar, para establecer una fecha última. El libro de Jueces es una narración histórica sobre todo, aunque también encontramos algo de poesía, cantos épicos, y en este caso entonados por Débora, que junto a Barak también tuvieron la responsabilidad de luchar contra los opresores que eventualmente se levantaban por la voluntad del Señor. No olvidemos que este era el pueblo del pacto y lo que el libro nos muestra es la fidelidad de Dios a su pacto, ¿cierto? ¿Verdad? Nuestra mirada hermenéutica es una mirada pactual. Nosotros creemos que la Biblia y la historia de la salvación en el Antiguo Testamento tiene que estudiarse a la luz de los pactos. El libro también ha definido ciertos propósitos. Los estudiosos han señalado que este libro intenta describir la relación de Dios con las personas, aun cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Un periodo tremendamente anárquico, una realidad ofensiva respecto del trato que Dios había tenido con ellos, la preferencia que Dios había demostrado también hacia ellos. Se trata de un estudio de una sociedad muy permisiva y un autor, ya mencionamos algo acerca de los autores, que pretende también extraer lecciones respecto de la justicia, la fidelidad y la misericordia del Señor, en contraste con esta nación indisciplinada, con esta nación dura de servir a Dios
de poner, digamos, el cuello para que Dios les calzara el yugo y fuera dirigido conforme a los planes del Señor. Ojo, importante mencionar porque de pronto escucho muchos predicadores que señalan que los planes de Dios se frustran. Eso, la verdad, es una herejía y no se condice en absoluto con la idea de este Dios soberano, este Dios que tiene todo bajo control y que está todo bajo sus eternos decretos. Escuchaba un sermón a propósito de esto hace un tiempo atrás, de cómo alguien mencionaba que hay ciertas personas que echan a perder los planes de Dios. Eso no ocurre jamás. Eso es un poco herético, por decirlo menos, o por lo menos no es una verdad que esté revelada en la Escritura de acuerdo al carácter de Dios. El libro, ¿cierto? Jueces, tiene la idea de estos líderes ejecutivos que de pronto se levantaban y que la Septuaginta llamó, ¿cierto?, en griego kritai, jueces, y recibe entonces el título de quienes gobernaron Israel para posteriormente, ¿cierto?, a la muerte de Josué, este gran líder que tuvo que llevar sobre sus hombros este proceso histórico tan relevante que es el asentamiento en la tierra, la guerra que se establece con los pueblos cananeos. Si yo les preguntara para qué se escribió este libro, ¿cierto? Este libro también intenta revelar algunas cosas. Primero, que el pueblo de Israel no expulsó completamente a los habitantes de la tierra que conquistaron, por tanto fue una conquista a medias, y en razón de esto fracasaron en mantenerse fieles a Dios y las santas leyes estipuladas por Dios. Este periodo, que es anterior a la monarquía, de alguna forma nos permite entender que en este lapso histórico se va como conformando la idea de establecer una monarquía, porque hay un contraste notable entre el periodo de la monarquía, por lo menos la monarquía unida, los 120 primeros, Saúl, David y Salomón, que fueron años de prosperidad, particularmente los dos últimos reinos, dado que Saúl fue un rey apóstata, ¿cierto? Este periodo entonces de los jueces nos va prefigurando la idea de la necesidad de un gobierno establecido por un líder que este sí establecía una dinastía y una familia, como fue el caso de David, ¿cierto? Que también lo debemos entenderlo también, comprenderlo también a la luz del pacto. El gobierno de Dios, que se denomina una teocracia, fue rechazado por Israel. Ya mencionamos que cada uno hacía lo que bien le parecía, nos dice el capítulo 21-25. Y esta reflexión, texto, las condiciones generales del pueblo eran muy malas, lo que nos intenta mostrar también este libro, es que las condiciones sociales, religiosas y espirituales fundamentalmente eran muy malas, pésimas. El comportamiento de este pueblo que no titubeó en absoluto después de haber recibido, ¿cierto?, las leyes escritas por la mano de Dios respecto a la conducta que debían observar, en tanto eran un pueblo elegido por Dios. Pero esto no ocurrió, se celebraron matrimonios mixtos y esto acarrió consecuencias desastrosas. Entonces, no hubo control sobre quienes tomaron la tierra, no expulsaron a los enemigos completamente, y esto fue permanentemente un foco de influencia negativa hacia los pueblos de Israel. Sí, hay al menos 3 divisiones que nosotros podríamos considerar, sin antes mencionar un poco para que vayamos conociendo quiénes eran los jueces. Voy a hacer el listado. La idea es que usted los vaya mirando la escritura, porque también les voy a proporcionar el capítulo donde cada uno de ellos se encuentra. Entonces, hay una dinámica, ¿cierto? Una dinámica de pecado, de penitencia y de auxilio. O sea, el pueblo decide pecar cuando son agobiados por sus enemigos, ora pidiendo ayuda al Señor, se levanta entonces este líder carismático, lleno de energía y sin lugar a dudas también investido por el Espíritu Santo, los liberta, ellos experimentan la misericordia del Señor, pero nuevamente esta suerte de dialéctica cultural o religiosa se va generando permanentemente entre ellos. Tenemos entonces a Otoniel, cuya historia está relatada en el capítulo 3, del 7 al 11. Tenemos a Ahod,
cuya historia también está relatada del 12 al 30, Samgar, del capítulo 30-31, tenemos también a Débora, de Efraín, y Barak, de Neftalí, los encontramos entre el capítulo 4 y capítulo 5, verso 31, más o menos termina. Tenemos a Gedeón de Manasés y Abimelech entre los capítulos 6 y el 9 hasta el verso 57. Tenemos Tola de Isaacar, del 10-1-2, Jair de Galaad, del 10, del 3 al 5. Tenemos Jefté, la terrible historia de Jefté, en el capítulo 10 hasta el 12-27. 16 tenemos Ibsán de Zabulón, capítulo 12 del 8 al 10. Tenemos Elón de Zabulón, del 12, capítulo 12, del 11 al 12. Tenemos Abdón de Efraín, del 12, del verso 13 al 15. Y tenemos Sansón de Dan, del 13:1 al 16:31, que es la historia más terrible. Entonces, aquí hay una dinámica de permanente idolatría, ¿cierto? El caso de Micaía, que está del 17:1 al 18:31, y la acción perversa también que ejercen los benjaminitas del capítulo 19, del verso 1 al capítulo 21, verso 25. ¿Qué demuestra esto? Que Dios es fiel y que pese a los horrendos pecados en que este pueblo incurría, Dios estaba permanentemente preocupado de ello. Entonces voy a rescatar entonces la primera división de este texto del libro de Jueces, las situaciones que estaban pasando, más o menos va del 1, verso 1 al 2:23. El libro de los Jueces, dimos una mirada general en la primera parte de estos podcasts. El libro de los Jueces comienza con un trasfondo histórico general que tiene que ver con una visión de conquista parcial de la tierra, ya lo hemos señalado, después de que esta había sido repartida a las distintas tribus, repartición que estuvo a cargo de Josué. Las tribus de Israel vivieron una decadencia total, radical, en términos políticos, no había liderazgos fuertes, moral, porque si había una convulsión espiritual y si había una decadencia espiritual, evidentemente que esto se iba a traslucir o se iba a dejar ver en una moral relajada que no respondiera a los grandes ideales que estaban establecidos en el pacto. Y esto básicamente porque no obedecieron al Señor. Es una nación que estaba sumida en el caos político, en el caos moral y en el caos espiritual. La orden había sido entonces que tenían que desalojar completa y radicalmente a los pueblos perversos que tenían costumbres idolátricas terribles, a los cananeos. Cananeos es una forma general de categorizar o incluir a todos los pueblos que allí habitaban. Pero los hebreos no se dejaron convencer por los argumentos que le entregaba el Señor y se casaron con mujeres ateas, no solo ateas, sino que paganas, y pasaron por alto las órdenes o las estipulaciones del pacto cuyos padres habían aprobado en el Sinaí posterior a la salida de Egipto. Todo esto, hermanos, demuestra que el fracaso del pueblo se debió a básicamente su falta de confianza al Señor, y la falta de confianza también, sin lugar a dudas, produce una crisis de fidelidad. La pregunta es, ¿nosotros somos distintos al pueblo de Israel de esa parte de la historia? No, porque muchas veces nosotros también no pecamos al estilo de que pecan estos pueblos, ¿cierto? Con manifestaciones idolátricas obscenas, pero también nuestro corazón, sin lugar a dudas, alberga pecado, a veces pecados inconfesables, ¿cierto? Todas las dificultades que el pueblo de Israel experimenta son el resultado subsiguiente de esta infidelidad y esta falta de confianza que los israelitas tenían respecto del Señor. La relación de Israel con los cananeos, que no fueron desalojados completamente de la tierra prometida, forman lo que podríamos llamar el marco histórico de fondo para la historia que se va suscitando a partir del capítulo 1. Tenemos la segunda división, que yo la denominaría: los enemigos oprimen al pueblo y los jueces lo liberan. Esto más o menos va entre el capítulo 3 del verso 1 al 16:31. Esta es una historia de pecado que se repite una y otra vez, pero también, como sobreabundaba el pecado, también sobreabundaba la gracia divina, que ofrece siempre nuevos medios de liberación. En este texto se relatan con amplitud las hazañas heroicas de 6 de esos libertadores,
Y de otros 6 meramente se mencionan breves detalles. Lo vimos en la repasada que hicimos de los capítulos que abarcan el ejercicio de juez de cada uno de ellos. Entonces se relata, el texto no trata por igual a todos los jueces, sino que en algunos casos menciona someramente a alguno de ellos, y a otros, como el caso de Sansón, le da, digamos, una importancia mayor, porque el Espíritu Santo finalmente determinó que era necesario abordar al escritor de este texto y detenerse en aquellos personajes que, sin lugar a duda, iban a hacer aporte para nosotros también, para nuestra vida como creyentes. Hay entonces aquí un ciclo, lo que los historiadores o hermeneutas han denominado el ciclo pecaminoso, que podría resumirse en 4 instancias. Primero, el pecado. Cito el capítulo 2, verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Viene entonces producto de esto un proceso de esclavitud. 2.14, mire. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Viene entonces el arrepentimiento. Fíjese usted, 3.9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Dios, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y lo libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. No es menor ese dato. Entonces tenemos el pecado, la esclavitud, y viene ahora la cuarta parte, digamos, de este ciclo, de esta dialéctica pecaminosa, la salvación. Verso 2.18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que les despojaban. 2.16. Entonces tenemos el pecado, ¿cierto? La esclavitud, el arrepentimiento y la salvación. Los israelitas, hermanos, hermanas, practicaron este ciclo vicioso por más de 300 años. 350 años, 400 para otros. Sin lugar a duda, la misericordia, la paciencia, la justicia de Dios se manifestaba cada vez más en este pueblo que clamaba a Él. Y ésta le respondía a través, ¿cierto?, de estos jueces, entre los que podemos destacar a Gedeón y a Sansón. Pero ¿sabe qué, hermano? Mire, lo que demuestra el libro de Jueces es esta actitud amorosa de Dios. Yo de pronto escucho hermanos que son incapaces de creer que Dios les ame tanto y que Dios perdona sus pecados. Estamos hablando de situaciones de pecado por las cuales no permanecemos. Es decir, aquellas situaciones ocasionales en las que nosotros caemos producto de nuestra debilidad. Pero Dios nos ama profundamente, hermanos amados, y Él llena de propósitos también nuestra vida. Y la parte 3, ¿cierto? Estamos hablando de esta división que podemos observar en este libro. Como conclusión, había mucha idolatría en este pueblo. Este pueblo se alejaba permanentemente de Dios. Lo podemos ver del capítulo 17, 1 al 21, 25. El caso de Micaías, que así citamos, o Michaías, aparecía en otro texto, 7.5. Había mucha inmoralidad. Un ejemplo flagrante se ve en el capítulo 19, verso del 1 al 3. En el regreso de la casa de la concubina, pasó el hombre anoche en Gaba de Benjamín, en casa de un anciano que lo invitó, y en la noche algunos hombres lo rodearon. 19:22, y dice el texto que eran perversos, muchos de ellos con tendencias homosexuales o al menos bisexuales. El levita les entregó a su concubina y abusaron de ella toda la noche hasta que ella murió. 19:29. Como resultado, ¿cierto? En el capítulo 20, verso 1, dice que quisieron castigar a Gaba, pero toda la tribu de Benjamín los defendió a ellos y hubo una guerra civil. ¿Es capaz usted de entender la profunda situación de pecado que había? Se produce una guerra contra Benjamín, contra la tribu de Benjamín, y por poco, hermano, extinguen a esta tribu totalmente, la nación de Israel, pero quedaron 400 varones de Benjamín, cada uno de los cuales se llevó de las sobrevivientes de Jabes Galad una esposa, y así no terminar, digamos, extintos como tribu.
¿Qué enseñanzas importantes podemos obtener de este libro? Primero, la apostasía, hermanos, comienza siempre en nuestros pensamientos, la imaginación y las cosas que toleramos que no están en armonía con la santidad de Dios. Esto es importante que nosotros también lo almacenemos en nuestro corazón. No somos distintos a este pueblo que nos describe el libro de Jueces. Porque finalmente somos lo que nuestro corazón es, ¿cierto? Un elemento importante, admirar las creencias y los comportamientos de tolerancia del mundo pagano, para que nuestra admiración se convierta en nuestra conformación y adoración, ¿cierto? Nosotros no huimos del pecado radicalmente, tenemos que aborrecer el pecado, y vaya que nos cuesta, porque muchas veces el pecado nos reporta, ¿cierto?, sensaciones muy gratas. Si no, pregúntenle al drogadicto o a aquellos que engañan a sus mujeres, en fin. Lo que el sexo da en su momento son sensaciones placenteras, pero que finalmente eso producen la muerte espiritual, y después la muerte física, y después también la muerte eterna. Otro elemento importante que podemos recoger de este libro: Dios nos alerta permanentemente a separarnos del pecado para no sufrir las malas consecuencias. Cuando un hijo de Dios se arrepiente de todo corazón, recibe la respuesta de Dios y la liberación de la esclavitud del pecado cometido. Y eso es lo que observamos en el libro de Jueces. Y qué tremendo para nosotros también, que esta lección de amor la apliquemos en nuestras vidas. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo que vemos en este ciclo permanente de pecado, esclavitud, arrepentimiento y la salvación que venía de Dios, pone en evidencia, hermano, un Dios amoroso, un Dios cuyo pacto no está sujeto a la obediencia nuestra, sino a su fidelidad. Ahora, ¿esto nos invita a que pequemos? No, hermanos amados. Lo que sí nos llama la Escritura: arrepentirnos de todo corazón. Otro elemento importante, hermanos: Dios aún continúa juzgando la idolatría y la inmoralidad, y lo hace disciplinando a su pueblo, ¿cierto? Debemos mantenernos lejos del pecado, nuestras congregaciones lejos del pecado. El pueblo de Israel en el periodo de los jueces intentó prescindir de Dios y hacer cada uno de ellos lo que le parecía que estaba bien. No, hermano, nosotros tenemos que hacer lo que a Dios le parece que está bien, y la voluntad de Dios está expresada en la palabra, hermanos amados. Y por último, el amor y la paciencia de Dios no tiene límites, créame. Él siempre perdona, aunque nosotros no lo tengamos como el Señor de nuestras vidas. Él es un Dios amoroso que demostró su profundo amor con Israel, y de la misma manera lo hace ver a nosotros también, en esa prerrogativa de la gracia. Hijito, esto les escribo para que no pequen, y si alguno ha pecado, abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo el justo. Esa es la promesa. Amén. Dios les bendiga. Espero que estos 2 capítulos del libro de Jueces haya sido de utilidad para cada uno de ustedes, y nos estaremos encontrando también en otras entregas. El Señor les bendiga cada día. Amén y amén.